quería decirles que Lucifer tiene todo planeado, él es un asesino, una mala y persona, yo lo conozco muy bien porque Dios me mostró su vida en visiones, en estos 7 años, su reino queda ubicado al norte o al sur de Israel. Lucifer tiene una gran envidia y celos también, él estuvo dañando a mis hijos por años y a mí me mató carnalmente a mi hija en el vientre, torturándome el vientre y espiritualmente. Formo un grupo de espíritus, de demonios y de charriares y me torturo por 7 años y está haciendo mal a las personas, él está trayendo espíritus que vuelven locas las personas también junto a algunos de la tierra que están trabajando ahí. Me di cuenta cuando Dios me mostró que él es el que está dañando a las personas para que queden locos, le rompe una parte del cerebro con un sonido que rompe una parte espiritual, y les hace mal que alucinen en la mente, parte mata espiritualmente a las personas, es un ángel enfermo débil, con las mujeres es enfermo, parece bueno pero es un maleducado. Yo sé mucho de Lucifer, en el reino de los cielos, se la creía a veces que era mejor que los demás, molestaba a medio mundo de los ángeles, después, grande, estuvo con los jóvenes, se les hacía cantar y el padre lo amaba pero él quería ser como el padre, siendo que él lo hizo y le dio una parte de él, pero él es un creído, se la creía delante del Padre de los otros ángeles. Yo vi cuando el Padre lo creó con mucho amor y quería superar al Padre o ser igual, siendo que Dios le dio la vida, molestaba de noche, te jodía, no te dejaba dormir, no te dejaba tranquilo, eso lo que yo vi en visión, ya era enfermo, y después de grande, se la creía, así era, él decía, ay, la luna, el sol, las estrellas querían que les obedezcan, y se la creía, quería llegar a ser más que Dios, desafío a Dios, y hablo con los ángeles, no, el Padre no es Dios, no es Dios, yo también quiero que me canten porque no, yo, él, quería ser el mejor, superar, peleaba así con el corazón, y quería ser más creído, hipócrita. El Padre lo amaba tanto que lo perdonaba. Lo perdonaba todo el tiempo. Y yo decía, como te ama el Padre haces tan mal y así le pagas que quieres ser más que los demás, no, porque soy diferente, él me hizo a mí, yo soy su hijo y vos sos un ángel, así le decía Lucifer a los otros ángeles. El diablo se le presentó y le dijo, yo te puedo dar más, te puedo hacer como Dios, no te gustaría, te daría todo un reino, rebelate con el Padre, no él digas nada, nadie, y él decía, no sé por dentro, y le gustaba el desafío, y el diablo decía, ese no sirve para nada, un hijo traicionero de Dios le dio una parte de él y él mismo lo traiciona, siendo que el Padre lo ama. Muy estúpido, decía el diablo, cree en mentiras, ahora va a ser que los ángeles enojen con el Padre, haciendo creer en mentiras, usando otros ángeles, y él hablaba a veces con demonios, y le gustaba algunas cosas malas, tenía maldad en el corazón, pero el Padre lo amaba siempre, y él siempre abuso, lo veía buenito, se hacía el buenito, no, Padre, esto es para vos, esta alabanza es para vos, y se hacía el mejor, y era la basura de este mundo. Dios creó una basura que agarró y dañó a muchos niños en la tierra. Y, lo vi, lo que hizo delante de Dios, él decía que no era, pero era, por eso lo hecho por mentiroso, no soy, y era, él es el maldito espión, espiaba a los ángeles en el reino de
los cielos a todos, chusma, yo lo sé todo esto, porque me acuerdo bien es, ojalá Dios lo destruya. Con la gran paciencia que Dios tuvo, lo seguí, jodiendo, Dios hizo a Jesús, porque lo amaba también, y también amaba a Lucifer, pero Lucifer le pagó mal al Padre, siendo que parecía unos de sus mejores ángeles. Bien que papá te amaba, bien que papá te amaba, y me has traicionado, te abusas, porque tiene una parte de él, y tienen paciencia el Padre, así le decíales algunos ángeles, y el Espíritu Santo también, eres un abuso de persona, te gusta hacerle mal al Padre, así hizo en el reino de los cielos que todos los ángeles se peleara el uno con el otro y queden todos desacuerdo, eso hizo y arrastró a los ángeles a su voluntad, y ellos no se merecían todo eso, ojalá que te arrepientas, Lucifer, que por tu culpa se perdieron los ángeles, usado por el diablo, arrepentirte de todo lo que has hecho al Padre, y devuelve los ángeles del cielo porque ellos se no merecen vivir así, no pueden volver por tu culpa, arrepiente por lo que has hecho. Esto sucedió en el reino de los cielos. En la tierra Lucifer tenía mujeres, y trataba con amor cuando te conviene. Acá en la tierra seduce algunas mujeres a lo sexual, a tener sexo, y se burla a veces para que caigas con él, y después te vayas al infierno. Yo lo sé, a mí me hizo algo así, y después me despreció, me seducía espiritualmente, siendo yo una hija de Dios, le gusta los tipos, le gusta las mujeres, él me está torturando a mi hijita pequeña de 1 año y medio, y después dice que no es él, es mentiroso, como dice la Biblia, tiene un grupo espíritus y demonios que él paga, y mi niña es muy inocente, no tienen nada que ver. A mí me torturó por 7 años, me hizo muy mal Lucifer, y otra persona más que no quiero hablar, ese espíritu enfermo que no sirve para nada, hay que destruir a Lucifer, atarlo con cadenas, porque tiene un grupo de ese espíritu que mata niños, yo lo vi, hay niños en el infierno, y yo lo vi, que él agarró y que tenía un par de personas, hacía que y maten, corten a los niños, y los vendía en pedazos espirituales para que se comieran los niños, y yo vi que los niños gritaban, yo escuchaba y veía a ellos pedían ayuda, mientras Lucifer estaba con su mujer espiritual, y mataban a los niños, y él no le importaba, y después vi que los vendían para que lo coman, lo pesaban, yo vi, Dios me mostró todo eso, y lo vendían a los países porque no espiritual, comen carne, comen personas, y vi cómo los niños pedían ayuda, y vi otros espíritus que violaban los niños. Dios me mostró todo esto en este tiempo, y si insulto a Lucifer es porque él permitió todo estos en esos niños, y ellos no deben sufrir si no entraron al reino de los cielos, ellos no deben estar sufriendo. Los espíritus violaban a los niños, y yo veía que Lucifer lo veía y no hacía nada, sol o como si los salvaba, y después lo dejaba ahí, y lo volvían a violar a los niños, y a comer. Él hacía lo mismo, tenía maldad Lucifer, él se disfrazaba de mujer, de hombre, animales, me acuerdo que hasta se disfrazaba de una niña, y también de niño, y una vez me habló a ver si es él, y dijo, mátenlo por mí. Yo salía y entraba del cuerpo, estuve 7 años así, y veía lo que hacía Lucifer de mí, se burlaba, hacía que me amaba, y después me despreciaba, y decía que me va a gustar. Esta decía despacito, y yo lo escuchaba, no la soporto, lo hago todo
para que se vaya al infierno, para que sienta algo por mí y se vaya al infierno. Eso, decía a otro espíritu. Yo me sentí triste, y Dios me mostraba todo lo que él hacía fue y buscó un espíritu de mujer, y se casó con ella, y también se casaba con tipos. El tipo le gustaba todo, pero se hacía que no después, y me despreciaba, y yo decía que le sucede a este con él, no tengo nada, está enfermo, y Dios me mostraba, y yo lo veía lo que hacía, iba y me torturaban, mi hijo del futuro, y yo decía, ¿por qué me hace esto? Digamos, me torturaba la familia en la cara, y decía, viste, te maté a tu abuelo, a tu hija, y me torturaba el alma y espíritu de mi nena, que tiene 2 anitos, me la prendía fuego, me la golpeaba, ella no entendía nada, solo gritaba. Eso hacía que otros espíritus torturen a otros espíritus prendiendo fuego, y la mujer de Lucifer dejaban pagado para que los torturen, que lo hagan repetidas veces a los pequeños, y yo nunca le hice nada. Lucifer, no entiendo por qué hacía esas cosas delante de mí, por eso sí escribo todo esto. Yo nunca entendí porque eso es lo que veía yo espiritual y carnalmente. Le hice daño. Dios me mostró todo lo que yo conté, y recordé lo que vi en visión. En verdad vi lo que hacía con mis niños, con otros niños. Vi que soltó un par de espíritus de hombres violadores, el infierno soltó en la tierra, y por orden. Y vi cómo violaban a los niños, espíritus de niños que murieron en la tierra de la tierra. Le ponían palos ahí atrás hasta que sangraran a los niños. Yo lo vi, yo lloraba por esos niños. Decía que destruyan, y a Lucifer por permitir todo eso en esos niños. Espíritus, que no permita más eso, y vi que destruyó una parte del infierno Lucifer. Después, también él matando una cantidad tremenda de niños y abuelitos inocentes, los torturaba, y vi que los mataba delante de mí. Y yo le dije, ¿por qué haces eso? Y él es como si no entendía lo que yo decía, peor, lo hacía todo el día así, para que viera, y yo le dije, yo nunca te hice nada, esas personas no tienen nada que ver, porque haces esto, porque las raturas delante de mí, y Dios me mostraba cómo mataban los bebés, y yo pensé que en el reino de ellos, cielos, iban los bebés, van los que son, que nacieron bien y los entregaron, Dios, van al cielo, algunos, y los que fueron entregados a otros dioses o otro Dios, no van al reino de los cielos. Pero una noche salí del cuerpo y encontré un bebé que lloraba, tenía el cordón dominical, y yo lo tomé en mis manos y volví a mi cuerpo, y me mostró el Señor esas mamás que entregan a sus hijos pactando a Baales o otros espíritus, no entran al reino de los cielos y ellos quedan. Y otro día salí de mi cuerpo y vi unas personas que pesaban bebés en una balanza, y yo no sé lo que hacía con ellos, y volví a mi cuerpo, vi muchos niños espirituales que mataban el grupo de Lucifer en 2 partes, y los vendían en las carnicerías espirituales que hay en lo espiritual, iguales que a los niños que no van al cielo. Y yo sufría, lloraba día y noche, no sabía qué hacer. Yo escuchaba los niños gritar, los prendían fuego a ellos, y yo escuchaba, y tenía sexo con su mujer. Mientras lloraban y gritaban los niños y los abuelitos, y las
personas, como gritaban a una voz todos juntos, pero eso lo hacía Lucifer y el grupo que él manejaba de espíritus, y vi que lo prendían fuego hasta que los explotaban quemándolos, gritaban desesperados los niños, y el alma, espíritus, como si no existía, los mataban del todo, que ya no estaban más, y yo sufría, lloraba por ellos, y vi cómo mataban esos pequeños inocentes, y Lucifer tenía sexo mientras mataban los niños, y a él es como si le excitaba ver matar los niños un poco, le excitaba sexualmente ver gritar y llorar los niños y a las personas. Yo pensaba que no era él, pero era él. Yo lo vi, sus alas grandes y los ojos eran como el color del mar, tenía hinchados los ojos, y lo vi que me miraba, y después vi que se transformó en un hombre, y después vi que se transformaba en un demonio y imitaba su voz, y después vi que se transformaba en un leopardo con garras, usaba multiformas. Pero se hacía el lindo, a veces yo lo veía que seducía una mujer y se hacía que volaba velozmente, y después de hacia el maricón, es medio maricón también, le gustan también los tipos, manejaban espíritu de sexo, de enfermedad sexual, quería hacer volver locas algunas personas. Y yo vi cómo los niños sufrían. Lloraba, y él quería tener más sexo, sufrí mucho al ver todo esto, me torturaba a mí, en la tierra espiritualmente también, y escuchaba a los llorar niños, y yo decía, ¿por qué me molestará tanto este tipo enfermo Lucifer? ¿Por qué hará todo esto? Me ponía que vea los niños gritar, me los prendía fuego, y yo le decía, te quitarán el reino si sigues dañando mis hijos o los niños, perderás todo, porque él es el príncipe de este mundo, no puede estar haciendo esto. Si quieres tener sexo, ándate a otro lado, le decía el tipo re maleducado, no respetaba a mí, le decía fuera en el nombre de Jesús, no se quería ir, pero cuando le decía escrito está al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás, se iba, era la única forma, y yo decía que él sucede conmigo, y yo él dije, por todo esto que me hiciste, te quitaré el reino, porque un príncipe de este mundo no anda mostrando sus vestiduras, y haciendo todo esto contrataba espíritus, demonios, para molestarme a mí de día y de noche. Me traía bestias espirituales para que pelee de noche, de día, y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué hace? Dale, ponete a orar. Me decía a mí, burlándose, ora, ahora, a Dios, y yo tenía que levantarme a orar de noche, de día, me clavaba espaldas así, espirituales, me clavaba cosa por el cuerpo, y me hacía de todo el tipo Lucifer. Yo decía, bueno, ¿qué quieres hacer? Dale, ponete a orar, y yo reprendía de noche, de día, me jodía Lucifer. Yo decía, tenía razón, lo que Dios me mostró, así jodías todo el tiempo a los ángeles cuando eras más chico, porque vi su vida en visión, y vi un par de cosas que él hacía, y yo le decía, basura, déjate de molestar, anda a joder a tu casa, y lo reprendía en el nombre de Jesús. Pasa que pasaron 7 años, y lo que hacía tener sexo con espíritus delante mío, o con ese espíritu de mujer que salía, que era
parecida a mí. Pero no era yo. Ella hablaba con voz más de varón, de hombre, y su cara verdadera era tipo varón y mujer, y a mí me hacía trabajos para deformarme la cara, y a veces me despertaba y mi cara no era la misma. Una vez me desperté y no tenía cara, todo tapada la cara, los ojos no se me veían, me habían desformado el rostro, me hacía tantos trabajos, y Dios me mostraba que le pagaba a espíritus para que me sigan torturando, y pagaba al infierno, y si el infierno no obedecía, los torturaba. Una parte del infierno es un maldito él por todo lo que hacía para que me hagan todo esto. Y la mujer que salía con Lucifer me sacó el alma y el espíritu, y se lo ponía ella, y se disfrazaba de mí, y a mí me ponía otro espíritu de gente que murió, y yo, él decía, ya basta, no me hagas esto, devuélveme mi alma y espíritu. Yo me sentía re mal, sentí que moría por dentro, era horrible lo que me hacían, me torturaban, me ponían gusanos en el cuerpo para que se me movieran, me ponían algo en el cerebro, día y noche me torturaban, me quemaba algo en el cerebro, y después me ponían una máquina que mi cuerpo le hacían temblar, así como eléctrica, y de noche, de día, estando embarazada, se ponían dentro del cuerpo y me torturaban. La bebé clavándome cosas, no me dejaba dormir. Dormía muy poco, lloraba, trato de matarme a la bebé mía. El tiempo yo me la pasaba de rodillas, y a veces insultaba porque era mucha tortura todo esto que pasaba. Lucifer se repasaba conmigo, yo nunca le hice daño a nadie, yo vendía en la calle cositas, no molestaba a nadie, pero él me molestaba, torturaba de día y de noche, no sabía qué hacer, yo lloraba, soy una mujer sola con mis hijos, no puede ser que me haga esto, y yo clamaba día y noche a Jesús, y vi que Jesús descendió del cielo, y él agarró una bomba espiritual junto con otros espíritus, y explotó a Jesús. Había demonios gigantes, tremendo, y el Espíritu Santo se enojó, y sentí que él se retiró por minutos de sobre la tierra cuando hirieron Jesús. Después, al tiempo, vi que Jesús quiso salvar a un niño, él estaba mejor, Jesús, y vi espiritualmente que Jesús no podía salvarlos, que los demonios lo seguían por atrás, él iba a toda velocidad, y los demonios eran gigantes, querían al niña de todas maneras, y hasta que la niña se le cayó. La niña pequeña de 2 años no pudo él sostenerla, Jesús, y cayó tremendo, los demonios queriendo agarrar la bebé, y Jesús trató de salvarla nuevamente, y no sé qué pasó ahí, yo vi en visión hasta ahí, y vi después como en la tierra los niños tenían hambre y frío espiritual, vi el mar llenas de almas, de familias, de niños, y vi que tenían hambre, ellos corrieron hacia mí cuando me vieron. Y me dijeron, tenemos frío, tenemos hambre y sed. Y yo los vi, sus huesos, y quería ayudar. Y yo vi que ellos agarran lo espiritual. Si vos dejas una
comida, una ropa, ellos pueden sacar lo espiritual. ¿Cómo explicar cuando haces una comida? Hay un 30% espiritual, y ellos agarraban en las cosas con sus manos y comían, y el agua era así muy rica como espesa. Yo vi el agua y también tomé, vi también que Dios me mostró que estaba yo en un lugar, en un algo, yo y mi hijo, y nada, vamos bajo el agua, digamos, puedes respirar bajo el agua y nadar, es muy hermoso. Dios me mostró así porque yo tenía miedo del agua, y vi muchos niños, familia, y ellos me dijeron que veces los mataban. Ayúdanos, me decían, porque nos golpean, no matan, y vi demonios gigantes, grandes, pero algunos para mí no son demonios, son otra creación, algunos no son malos, y algunos sí. Vi una familia muy hermosa que tenía ojos rojos negros con rayas, y ellos me decían, nosotros solos una familia, y lo vi, eran muy hermosos, y vi la más pequeña, y la mamá, y el papa, cuando se acercaron a mi Lucifer y su grupo que él tenía, los mató, y ellos me dijeron que tenía que ser libre de el cuen Lucifer y no hablara con el que no confiara, y que eran una familia. Pero Lucifer me los mató en la cara Y. Yo vi sus lágrimas, sus ojos rojos, así como semáforo. Sentí que tenían algo malo, pero ellos me dijeron, nosotros no queremos ser malos, queremos formar familias así como ustedes, pero somos de la tierra, somos otra creación de Dios espiritual. Yo, mientras se estaba muriendo con sus pocas fuerzas, me decían, vence, vence, eso que te pasa, no queremos que vayas al infierno, sé que sufriste mucho, nos duele como estás, porque yo estaba quedando mal por tantas, lloraba en el colectivo, lloraba en la calle, no sabía a quién contarle todo esto que Dios me mostraba, cosa que me hicieron espirituales, era mucha tortura, día y noche durante 7 años, me traían bestias para que pele espiritual, me clavaban cosas en la cabeza, me ponían cosa que hablaban, me querían volver loca, yo solo oraba, clamaba, cantaba al Señor, mi cerebro no daba más, sentí que moría, fue muy feo vivir así. A mi hija también torturaban, le llenaban de cosas espirituales que se le movían en la panza, y ella lloraba, gritaba día y noche, y yo oraba por ella, le ponían como unos demonios chiquitos, no sé qué eran, y él dañaban el corazón, eran bombas espirituales que le explotaban por dentro, y yo sentía el dolor, y ella gritaba, lloraba, todo eso le hizo a mi hija, mi hija, re inocente, un bebé de meses, y hasta los 2 años me la torturó a la nena, yo no sabía con quién aval la llevaba a la iglesia, oré por ella, está mal del corazón, porque tanta tortura, el corazón empezó a andar mal. Anterior de esta bebé me mató un bebé también torturándome, esta mujer de Lucifer y Lucifer me mataron, la otra nena torturándome día y noche, y a la madrugada sentí que explotó algo vientre y agarro y mato de una sola vez, y la sangre me corría por las piernas, y
por todos lados. Yo era muy pobre, dormía en el suelo con un colchón, me mantuvo así por 7 años, torturándome, sentía que me moría tantas veces, no sabía que iba a despertar, pensaba que moría cada día, veía que moría, me sentía muy mal y salí de mi cuerpo al tiempo y yo pensé que terminaría, pero él me dijo, yo estoy con la marca de la bestia y tengo una nave, por eso lo que ores no te sirve, porque nosotros somos reales, somos de la marca de la bestia y te estamos matarte a vos y un grupo de personas que se vuelvan locas, que son impedimento para nosotros en el futuro, pero si yo no hice nada y después de los 7 años de tanta tortura, me dijo, bueno, te rompimos toda, pero no eras vos la chica, nos equivocamos, era un familiar, pero yo le dije, devuélveme Priscila, mi hija. Y a mí, nene, que me hicieron perder los embarazos con tanta tortura. Él decía, Jesús, ayúdame, pero ellos tenían armas espirituales, ellos me dijeron que tenían una máquina de verdad, una nave, la cual ponía en camillas, y Dios me mostró los mismo, me trasladó a ese lugar, ellos te ponían en camillas, y ponían como unos cores en el cuerpo, y agarraban, salías del cuerpo, te llegaban a punto de dormir, ahí vos te podías mover en lo espiritual, y vi que había mucha gente trabajando, me decía que Lucifer y la mujer de Lucifer estaban pagando esto para que muera yo y mi nene y mi nena y nos volvamos locos, nos hablaban a la mente, era algo tremendo, él usaba, pagaba a espíritus, demonios, y a los días, escuché una voz que él decía a Lucifer, y entra la bestia, ya basta de hacer lo que estás haciendo, estás enfermo, esta no es la chica, te dije, yo no tengo nada que ver con esto, y yo la vi a la bestia, y habló conmigo, y me dijo, yo no tengo nada que ver, y la vi, y era como un águila verdadera, era de verdad, es visible, también tenía una pata de garras, y ella me dijo, yo no tengo nada contra tu hija, y yo no estoy en contra los niños, es Lucifer el que está haciendo esto, esa mujer llamada Mariana que está cine, ella lo incita a dañarte y miente de vos y le hace ver mentiras, por eso te ataca, él me dijo, todo esto se sabrá en el futuro, pero yo no tengo nada que ver, él está usando las naves por sus propia cuenta, porque le gusta una mujer, y la mujer pide que te maten a vos, como sea, como ella murió, quiere que vos mueras, es un pedido personal, y después no me hablo más, y yo al vi era como un ave, así, con pico, y tenía garras en sus manos, y yo le dejé todo en Dios, y yo decía, porque Señor Jesús, permites todo esto, que la corte, y yo vi que él haciendo esto, torturándome, Lucifer se podía acostar con espíritus. Por eso lo hacía, él podía elegir almas del infierno y sacarlas torturándome a mí, eso observaba, pero yo dejé todo en Dios,
no sé hasta el día de hoy, no entiendo esto, pero yo estoy mal por los niños. Vi muchos niños comidos en lo espiritual, vi muchos niños pidiendo ayuda, se le veían los huesitos y decían tengo hambre, tengo frío. Algunos llamaban a su mamá, a su papá y se escuche de cada uno de estos niños, mamá no me escucha, mamá no me ve, tengo frío y hambre, y yo lloraba. Y vi muchos niños y vi otros niños que se cuidaban entre ellos y ellos le decía bueno mamá no está, pero no ve mamá, pero estamos nosotros, porque hay diferentes edades, hay de 4, 5, 6, 7, 8 años, niños, y alguno de 2 años, hermanos, lloro, ayúdenlos. Algunos no entraron al reino de los cielos, y los grandecito le decía ya vas a estar con mamá, sí, ya no llores. Vi a mi hijo, a mi hija, que los torturaban, le sacaron el alma y el espíritu, y él pusieron de otras personas, y el llama y espíritu tenía vida propia también, por eso hace que se mueva el cuerpo, y a ellos me lo torturaban, yo no sabía por qué lo hacían, porque todo esto, y me lo prendían fuego, a veces me lo golpeaban. Emía crea Lucifer. Lucifer tenía una fuerza tremenda, y una noche salgo al patio y lo vi visiblemente, agarro el alma y el espíritu de mi hijo y le tiro un rayo re fuerte al corazón, y me lo mato espiritualmente a mi nene, y mi nene en al tierra se sentía mal, y yo lo acariciaba, porque lo espiritual repercute en lo runal, aparte era el espíritu de él que le sacó él, y le puso el espíritu de una chica, y yo, él decía, salí fuera de él. Lucifer devuelve el alma y el espíritu de mi hijo a su cuerpo, devolvéle, y me dijo, ya te lo mate a tu hijo a los 8 años con la nave. Le puse otra persona, me dijo, yo te lo mate, ¿sabes? Pero, porque le decía yo, devuelve a Joel o rompo todo, clamo a Dios, muevo cielos, tierra o mares, devuelve a mi hijo, agarro el alma y el espíritu de mi hija y lo somato en mi cara a mi hija. ¿Viste esto? Porque vas mucho, saca el testimonio que tienes contra mí, o vas a ver, tendré piedad si sacas el testimonio anterior. Por tu culpa me están haciendo mierda, saca el testimonio que pusiste. Me amenazaba mí, y yo le dije, lo sacaré, pero déjame de torturar, déjame tranquila, y se fue, y así me tenía por años torturándome porque no sacaba el testimonio, y Jesús peleaban por mi alma y los ángeles, pero ellos tenían un arma espiritual de Lucifer y mataban los ángeles del cielo. Cuando descendía, vi espiritualmente cómo mataban los ángeles con un arma que ellos usaban. El grupo que Lucifer manejaba mataba los ángeles y también los demonios y también los niños, porque él quería tener el dominio de todo Lucifer, y él mató la familia de esa creación que dicen que son demonios, pero son familias, verdaderamente tienen hijos y hablan parecido nosotros. Y vi también a otros niños torturados por este grupo. Cuando moría alguien o había un accidente, este grupo que él manejaba iba corriendo así, volando a velocidad, y yo veía cómo hacían en segundos, iban donde hubo el choque, en gente murió y se lo comían a las personas que habían muerto. Cuando salí, su alma y su espíritu, y veía que traían a los niños que murieron en mi casa los pedazos y se lo comían. Eso vi, eso Dios me mostraba, y vi que Lucifer y la mujer de él agarraban y compraban niños del infierno, y vi pequeños de 4 y 5 años
que lo traían en cadenas pequeñas, y ellos lo mataban. Ellos gritaban, mamá, mamá, llorando de dolor. Se escuchaban sus gritos, nadie los ayudaba, los comían, los violaban. La mujer de Lucifer se llamaba Mariana, ella eligió y la sacó del infierno, y ella también comía niños y mataba, torturaba. Yo sé porque él le decía Mariana a ella, y ella se disfrazaba de mí hacia mis caras, hacia, así como yo, hacia los gestos, hasta mi voz imitaba, y él le decía, no imites más a María, córtala, deja de hacerte ella, y lo seduciría, y después iba y mataba, torturaba a mi hija, después de tener sexo con él. Eso Dios me mostraba. Mi bebé o se comía un niño, una criatura, y él como si no le importaba, y yo le decía, se está comiendo un niño, y ella se daba vueltas y le decía, amor, ¿qué sucede? Se hace la estúpida siendo que mataba a los niños. Mi amor, yo no estoy haciendo nada. Eso Dios me mostraba, y él le decía, tienes sangre en tus manos, y ella le respondía, no, amor, me corté un poco, y él estaba como estúpido, como tonto, con esa mujer, y ella se burlaba de él, porque Lucifer le creía todo, y ella mataba niños, y golpeaba niños también, que no eran de ella. Ella decía, yo no hice nada, y veía que hablaba mal de él, como si él decía, la amo, la perdono, y se reburlaba de eso. Dios me mostraba, salí del cuerpo, y me mostraba todo eso, y yo no entendía. Dios me mostraba eso, porque solo entendía que Dios quería decirme que ayude a los niños espiritualmente en oración, con comida y agua, y al tiempo yo tenía que ir a Capital, pasé por Constitución, y cuando bajé para el subte yo veía un poco lo espiritual, y vi niños que sacaban sus manos, estaban escondidos detrás de las paredes, sacaban sus manos, querían comer las papas fritas que estaban comiendo, tenían sed y hambre. Eso sentí, y vi que cruzaban de acá para allá, queriendo agarrar lo espiritual, y en todos lugares también vi muchos niños, y vi niños así, tenían como gusanos en el cuerpo, y yo veía y no decía nada, solo lloraba. Había varios niños con gusanos en el cuerpo, y algunos niños desnudos, tenían frío y hambre, eran niños que murieron en la tierra, y no fueron al reino de los cielos, y yo les quería ayudar, y no sabía cómo hacerlo, solo oraba a Dios, y a veces dejaba un vaso de jugo, o unas galletitas, o comida, y ellos agarraban lo espiritual de eso, y comían. Chiquitos de 2 años, también pido ayuda por ellos, porque vi que lo torturaban algunos niños. Pido ayuda porque vi también cómo Mariana pagaba en lo espiritual para torturar a los niños que murieron, y vi que mataba los niños que murieron y se lo comían. Vi también que cuando moría alguien y ellos los buscaban, lo traían acá, le cortaban la cabeza y se lo comían, o le comían el cerebro. Eso Dios me mostró en todo este tiempo, y le comían por detrás, y se ponían ellos dentro de la otra persona, y hacían que era la otra persona. Eso y era muy feo todo esto. Yo solo oraba, salí del cuerpo muchas veces, y cuando salía vi negocios espirituales, casas, gente espiritual, animales. Los animales que mueren no van al cielo,
que dan acá, vivos espiritualmente. Vi gatos, perros, pero los perros son malos en lo espiritual. Patos, un hombre mataba patos y vendía al frente de mi casa, y cuando salí del cuerpo vi un montón de patos y animales, y había árboles espirituales, frutas, gallina, agua, un poco. Es muy lindo también para que hay demonios que son malos y espíritus que comen, que tiene orejas grandes y son espíritus que comen otras personas. Con eso tienes que tener cuidado porque te comen y rabia espiritual te contagian. Vos quieres comer cuando te muerden ellos y quieres morder a comer otros, te contagian. Esa enfermedad espiritual es tremendo. Todo esto que yo vi en lo espiritual cuando salía del cuerpo, te golpean algunos demonios y algunos te llevan al infierno. No tienes que donar órganos. Eso Dios me mostró, porque quedas en la tierra hasta que la persona que recibió la donación muera. Ahí te torturan, te golpean, pero renaces en el cuerpo el cual donaste los órganos. No debes donar órganos, es carnal y espiritual. Vuelves a tener vida y el espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Es como una atadura. Eso Dios me mostró. No debes donar órganos, no entras al reino de los cielos. Sea pastor, seas hermanos, lleno de Dios, no entras al reino de los cielos. Debemos ayudar a los niños orando, dejando un alimento, una comida para ellos. Eso nada más, hermanos. Esto y muy enojada por todo esto que Dios me mostró, y por al gente que comen, que venden en lo espiritual, porque dice que no hay lugar en el infierno, y Lucifer y esa persona llamada Mariana, que el saco es mala, tiene maldad. Murieron muchos niños por culpa de esa chica. Mató, comió miles de niños. Me duele todo lo que veo, me duelen esos niños. Veo a Lucifer, que es un estúpido manejado por una pollera. Hermanos, a él lo engañan. Hablamos mal de él, esa persona, y él creía en mentiras. Él dije al Señor y a la creación de Dios que le saquen todo a Lucifer por permitir que maten algunos niños que murieron en la tierra, niños, y por tener ese grupo que mata niños, que lo maten, le saquen el reino, que se lo merece por tanta tortura que me hizo a mí en la tierra sin autorización de Dios. Porque si es el príncipe de este mundo, ¿cómo va a ser todo eso? ¿Cómo va a permitir que violen, que maten así a los niños pequeños de 4 y 5 y 6 años? ¿Cómo vas a hacer eso? Pido que al universo, al creador, justicia, que le saquen su reino, que muera por lo que está haciendo conmigo y mis pequeños, y esos pequeños que no tienen nada que ver, porque los tortura delante de mí, porque mata los niños y ellos no tienen nada que ver, porque tiene un grupo formado que mata a los pequeños y viola a los niños. Le ponían por atrás delante de Dios, ahí atrás yo lo vi, Dios me lo mostró, y un palo se lo clavaban hasta sangrar ahí atrás a los niños. Yo lo vi, hermanos, lloro por esto, y los niños morían espiritualmente de dolor. Vi
cómo lo violaban, tiene un grupo de violadores, Lucifer y su mujer, y de gente enferma que mata y viola niños, y él lo maneja a Lucifer y su mujer. Pido justicia, porque vi muchas veces salí del cuerpo y vi esa mujer pagando en lo espiritual para que muera los niños, para violarlos, comerlos, y vi que mataba niñas pequeñas. Ella de 4 y 5 años es una vergüenza. Pido castigo externo para esa mujer llamada Mariana que mata niños y niñas y se las come. Pido castigo eterno para Lucifer por todo lo que Dios me mostró y pero todo lo que me torturaron. Gracias, pido ayuda en oración para que lo destruyan como sea. Amén. Le saquen el reino a la creación y al universo y a Jesús. Pido ayuda para que lo maten por todo lo que vi yo en la OE espiritual que hacían este grupo que mataba y comía niños y vendía a diferentes países. Esto sucedió aquí en Argentina, de niños y niños que murieron, que no fueron al reino de los cielos. Esto Dios me mostró en todo este tiempo, y vi también que Mariana agarraba una nena y la torturaba con un latogo y la nena gritaba y ella no pedía hablara. Mariana le había sacado la lengua a la nena fuertemente. Eso vi, ella gritaba, yo lloraba, no sabía cómo ayudarla, trataba de salvarla, de sacarle la nena desesperadamente, pero no podía. Ella le pegaba así con látigo y ella estaba como desnuda, con frío, temblaba. Eso Dios me mostraba, gritaba, pero como si no podía hablar, aullaba. Ella tenía 5 años de edad. Yo no podía hacer mucho. Traté de ayudarla, que había muerto en la tierra. La habían matado y ella la tenía torturada. Pobrecita, lloraba, lloraba por ella. Adiós. Por ella, oren por ella, por favor. Iglesia de Dios, que ella no tenían nada que ver, que sea libre y que Dios la salve. Amén. Pido oración por mí para que esto se corte y Lucifer sea castigado, igual que esa mujer que se disfrazaba de mí y imitaba mi voz, me deje de molestar nosotros y se vaya para otro lado, sea destruido en oración, por favor. Gracias, hagan justicia por eso, niños que Lucifer y su grupo mataron. Justicia, pido castigo, que el Padre haga algo, porque Dios me mostró todo esto en este tiempo. Oren, ayunen por ellos, para que Dios tenga piedad y pueda salvarlos por misericordia, que haya una oportunidad para ellos, por favor. Hermanos, gracias, porque ellos no entienden nada, porque ellos no tienen nada que ver, porque ellos, yo los vi, hermanos, que me miraban como diciéndome, yo no hice nada. Mamá, ¿dónde está? Tengo frío. Y vi una bebé nena de 3 años y me dijo, el monstruo me quiso comer, ayúdame, y la abracé y murió en mis brazos, y yo dije, el monstruo, sí, lo vi, Dios me mostró, y la abracé y murió en mis brazos. Estaba flaquita y tenía frío, yo lo sentí, eso Dios me mostró. Lloré día y noche, me moría de dolor en el corazón por no poder hacer nada. A veces quería morir y ayudarles, pero no sabía cómo hacer, pero igual me falta. Me siento muy mal anímicamente, poco, estoy muy mal. Tengo 35 años y aún no pude ser feliz. Lloro mucho por esto que Dios me mostró y aún no me he casado, pero no importa. Ojalá Dios sane mi corazón, esa es la verdad. Ojalá pudiera ayudar a los niños que no
fueron al cielo, pero hay muchos demonios que te matan, y espíritus que te comen mucho. Tampoco puedes hacer en lo espiritual, hermanos. Hay muchos niños en lo espiritual y yo al deje ahí no pude hacer nada. Pido ayuda a los monstruos para ellos. Son algunos espíritus que comen o los demonios. Solo pido ayuda, que ayuden a los niños en oración, porque hay muchos niños sobre la tierra. Están escondidos, no fueron al reino de los cielos y están pidiendo ayuda espiritualmente. Ayúdenlos en oración. Amén. Dios castigue a este tipo o ángel de Lucifer, lo encierren eternamente con cadenas por haber matado niños y mezclar las cosas y matar niños en mi cara, porque eso no se hace, y él no debe mezclar las cosas. Si el problema era conmigo, te lo arreglas conmigo, Lucifer, enfermo, no con una criatura que no se puede defender, no con un niño inocente que no entiende nada, que no tiene nada que ver. Solo los cobarde y gallinas como Lucifer pueden matar una criatura inocente que apenas puede hablar con sus bocas. No puedo creer todo lo que hizo en este tiempo para llamar la atención a Dios y para que Dios se enojara. Es una vergüenza tener un ángel que no sirva para nada, solo daña. Se nota que un cobarde enfermo que no sirve ni como príncipe de este mundo por todo lo que hizo a un pequeño, a los niños, y también vi que él se hacía hombre y violaba a los niños. También eso vi delante de Dios. Hablo que vi eso y me dolió mucho que él también haga esas cosas. Violaba niños, se transformaba, sí, en un tipo y los violaba. Ellos lloraban, gritaban, los mataba después de violarlos, y algunos le ponían una serpiente. El tipo ángel enfermo, ojalá que a él le pongan la serpiente y lo rompan todo a Lucifer por dañar y tener este grupo que mata esa criaturas, esos niños inocentes que no tienen nada que ver, que gritan. Algunos yo lo escuché y los vi. Ayuden a los niños urgentemente en oración. Por lo Lucifer le está haciendo daño y está permitiendo a esos pequeños, los cuales no fueron al reino de los cielos y son inocentes y no entienden nada. Ayúdenlos en oración. Destruyan a Lucifer en oración. Amén. Violador, asesino de niños y enfermo de la cabeza, que cualquier mujer lo engaña con palabra esa que mataba niños. Eso es lo que Dios me mostró y lo digo y lo confirmo delante del trono de Dios, que todo eso vi en estos 7 años y no mentí en nada. Que Dios castigue totalmente a Lucifer y nunca más salga del abismo, y ellos saquen de ser príncipe de este mundo y lo llamen basura de este mundo degenerado y enfermo. Que Dios lo destruya, que Dios lo reprenda, hermanos. Amén. Solo los cobarde Lucifer como vos, que no sirven para nada, son los que se dañan. Los niños inocentes que no tienen nada que ver